Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos pueden encontrar como Multimedios Quisqueya USA. Pues bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a informarles de qué se trata la fotografía al fondo. Pues esa fotografía que ustedes ven es el poblado de Maizal, cerca de Esperanza y Valverde Mao. Y vamos a poner esas fotografías y otras más, ya que un día como hoy, 16 de mayo, pero del año 1916, las tropas de intervención de los Estados Unidos toman militarmente Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Meses más tarde es nombrado el capitán Harry Shepard gobernador militar. El descontento dominicano se expresó de diferentes maneras. Los ciudadanos colocaban crespones negros en sus viviendas. Gregorio Urbano Gilbert los enfrentó de manera personal. La prensa expresó su malestar. Los campesinos en la región este, llamados gavilleros, organizaron guerrillas para enfrentar a los Marines bajo el liderazgo de Desiderio Arias. En el año 1924 se convocaron elecciones, resultando electo Horacio Vázquez, hecho que marcó el inicio del retiro de los Marines de la República Dominicana. Y ustedes se preguntarán, ¿y esa fotografía qué tiene que ver con esto? Pues esa fotografía que hemos puesto al fondo, que yo le dije que eso era Maizal, República Dominicana, pues cerca de ahí se llevó a cabo un enfrentamiento entre criollos y los invasores norteamericanos del 2016. Eso es eso se llama Maizal, el poblado de Maizal. Y muy cerca de ahí se produjo la batalla de la Barranquita. Eso fue un encuentro entre cabilleros y, y en contra de los invasores norteamericanos. Así que por eso está esa fotografía. Pues nada, de inmediato, señores, hoy tenemos de nuevo por aquí, vamos a tener por aquí a dos que ya, dos de nuestros contertulios, que ya prácticamente ya no son invitados, son uno de los nuestros que constantemente están con nosotros. Así que vamos a saludar primero desde Santo Domingo, República Dominicana. Ambos están en Santo Domingo a propósito, pero desde Santo Domingo, República Dominicana, vamos a ir pidiendo que enciendan sus micrófonos. Saludamos a Ramón Medrano. Buenas tardes, Medrano. Hey, buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes, Enrique. Y a todos los demás que dirigen este programa y al público que nos escucha. Felices tardes. Gracias, Medrano. Y con nosotros, pues, nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Él es Enrique de León. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Muy contento de estar con ustedes y efectivamente somos parte de la familia y estamos ya habituados a tener esta tertulia contigo con todos aquellos que siguen este programa. Enrique, hoy vamos a hablar vamos a empezar con el primer tema que tenemos. Tú has escrito, nos has mandado información sobre una serie de situaciones que se están dando, se están llevando a cabo allá en la República Dominicana. Y en uno de los artículos que me mandaste, uno de ellos es que culpan a Punta Catalina
de la pérdida de cosecha de cebolla en Nizao. Y ahí se presentaron un grupo de agricultores, inclusive enseñando las cepas de cebolla, lo mucho que le han afectado a la agricultura. Así que vamos a empezar por ahí, Medrano, Enrique, con esa actividad de estos agricultores quejándose. Que tú nos digas hasta ahora si han tenido algún tipo de respuesta. Háblanos sobre eso, Enrique. Con mucho gusto, Virgilio. Eh, ya en el año 2021-2022 se hizo un estudio con participación de la comunidad, pero dirigido y asesorado por científicos, tanto nacionales como extranjeros, y con instituciones académicas como la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Duke, y, y también por otras entidades científicas de Europa, en fin. Ese estudio proyectó la contaminación de Punta Catalina iba a afectar a la salud de la población, pero también a la salud vegetal, es decir, a los sistemas productivos, agroproductivos. Y eso ha comenzado a revelarse. En el año pasado, 2024, los campesinos, los agricultores de Nizao, unos 79 agricultores eh, de diferentes asociaciones de la zona, eh, denunciaron que sus cultivos habían mermado en su productividad por efecto de Punta Catalina. E incluso plantearon que al igual que había ocurrido con la familia Vicini, es decir, el consorcio CAI, el gobierno le había pagado una indemnización de $36.500 por hectárea por la caña orgánica afectada por la contaminación. Pues estos campesinos, estos agricultores, sus cultivos están colindando con la caña de los Vicini, es decir, con la caña que le pagaron a los Vicini por estar contaminados. Entonces, no es posible que la contaminación contamine de manera selectiva la caña y no a los demás cultivos. Entonces ellos plantearon una indemnización, hicieron los cálculos, convirtieron las tareas en hectáreas y multiplicaron esas hectáreas por $36.500 y les dio $6 millones, 6 millones y pico de dólares. Bueno, entonces a la tasa del año 24, que serían unos 375 millones de pesos alrededor. Entonces ellos reclamaron a, a Punta Catalina que lo indemnizaran como había indemnizado a la familia Vicini. Esa indemnización de los Vicini se consignó en el contrato de arrendamiento que la familia Vicini suscribió con la CDEE para ceder esos terrenos para la construcción de Punta Catalina, porque Punta Catalina no se construyó en terreno público, se construyó en propiedad de los Vicini. Después, finalmente, el Estado lo compró. Entonces, este año, el año pasado, estos agricultores habían denunciado la afectación de unos 17 cultivos. Ahora, este año, se perdió toda la cebolla que ellos sembraron. Y entonces, en la semana pasada, o antepasada, ellos fueron a los medios a denunciar que la cebolla
la cosecha de la cebolla la habían perdido, por la contaminación de Punta Catalina, y recordaron que ellos todavía estaban esperando y enseñaron un acto de alguacil es, intimando el pago de los de Punta Catalina a ellos por los 6 millones de dólares, pero diciendo que además de la pérdida de los cultivos o de merma de la productividad de esos cultivos, ahora habían perdido toda la cosecha y reclaman que le paguen, que le paguen. El gobierno había insinuado, sobre todo un viceministro de Asuntos Sociales del Ministerio de la Presidencia, había insinuado que la culpa de la pérdida de la cosecha de la cebolla no era Punta Catalina, sino la mala calidad de la semilla. Y los agricultores en esa rueda de prensa enseñaron una certificación de buena calidad de la semilla que su suplidor le entregó. Medrano, tú querías comentar Sí, algo. Enrique, dinos a ver si esa ceniza es de la que está separada en una parte, que hay un sitio donde ellos depositan ceniza, o es de la que sale directamente de la chimenea. No, la contaminación tiene que ver con ambas cosas. Por la chimenea sale gases ácidos, sobre todo lo más dañino para la agricultura y para los organismos humanos, ¿no? Es el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, pero también metales pesados, que es, Mercurio. metales muy finos que entran cuando tú inhalas, entran por las fosas nasales y llegan a los pulmones y el torrente sanguíneo lo distribuye por el cuerpo, por el organismo, ¿no? Sí. Y eso crea infartos cerebrales, infartos del corazón, cáncer, una Problemas serie de pulmonares. enfermedades. Pero también afectan a la agricultura. Y entonces, pero también hay inmensas montañas, 4 montañas de cenizas que se deposita detrás o delante de de las dos plantas, es decir, de la central, muy cerca, en las proximidades del Batey San José. Es un pequeño batey que queda junto al poblado de Catalina, que es el que se ve en la carretera 6 de noviembre, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa ceniza? Estas cenizas son residuos del carbón. Es decir, cuando tú quemas carbón, oh, ok, la sacan carbón, de la planta, de la caldera. sí, sí, exacto, porque se alimentan las calderas de carbón no vegetal, sino carbón Mineral. mineral, y todo carbón cuando se quema deja Cenizas. Residuos. es decir, que sabemos que un 10% del carbón se convierte en ceniza. Ahí se quema, Punta Catalina quema todos los años nada menos que 2 millones de toneladas de carbón mineral. Y queda, por tanto, cada año 200.000 toneladas de carbón, de ceniza, que contiene mucho tóxico, es decir, metales pesados. Claro, Y claro. hay un metal pesado muy particular que le hace un gran daño a los cultivos, que es el boro, que incluso propicia condiciones en las plántulas, en las matitas, ¿no? Cuando brotan, Sí. para que se enfermen. Además de que tanto por chimenea como esas cenizas y el vertido de agua residual industrial de la planta, esos tres fuentes son muy ricas en mercurio. Y el mercurio es un neurotóxico, es decir, Claro. es un veneno, que incluso
se aloja en los organismos vegetales y en los animales que consumen esos organismos vegetales, porque no se degrada y pasa al organismo humano. En este momento nosotros tenemos, hay un registro de una gran incidencia que no existía antes de insuficiencia renal, porque el mercurio afecta en primer lugar los riñones. Enrique, una cosa, ¿hay algún estudio que señale a qué distancia poblaciones debe construirse una planta, a qué equidistancia donde haya población y donde hayan cultivos? No, pero Punta Catalina está en medio de cultivo y de población. Es lo que digo, porque, no, A porque 5 nosotros, kilómetros a la redonda. 5 kilómetros a la sí, redonda. muy cerca. Sí, sí. Pero además, la contaminación de Punta Catalina, según el estudio que se hizo entre el 21 y el 22, sobre todo fue el aporte de un organismo finlandés que hizo un estudio modelado con computadora, y comprobó que la contaminación de Punta Catalina afecta en dirección de los vientos, es decir, en dirección noroeste, el resto del país, se aloja en el territorio haitiano por la condición orográfica del terreno haitiano, que son pequeños valles encerrados por montaña, y llega a las costas orientales, la costa este, tanto de Cuba como de Jamaica. Sí. Incluso ese estudio hizo proyección de número de personas afectadas, tanto aquí como en Haití, y proyección de muertes. Es decir, no es cualquier cosa lo que está pasando, es Sí, una catástrofe, una sí. catástrofe. Pero Entonces, ya hoy en día, para no alargar el cuento, hoy en día ya lo que era un pronóstico ya comienza a ser una realidad. Ya los agricultores de Nizao y sus alrededores, es decir, Santana, Pizarrete, Catalina, Paya, Don Gregorio, ya la agricultura ahí ha disminuido su productividad en más de la mitad, y en este año se perdió por completo la cosecha de cebolla. Hay información de que, digo, no todos los cultivos están afectados, sobre todo están afectados los cultivos más débiles, más vulnerables, como son las hortalizas, eh, eh, la, eh, el melón, la papaya o lechosa, en fin, y la cebolla, por pues yo me supuesto. pregunto, Enrique, que esa planta la planificaron sin membranas, porque yo he estado leyendo, oye, en el oeste de los Estados Unidos, en México, en Honduras, en Puerto Rico hay una planta a carbón. Con mucha lucha, con Exacto, mucha resistencia de parte de la población. Pero lo claro, pero importante es que esa planta de Puerto Rico, ya que tú la mencionas, por ley no puede depositar la ceniza en el territorio insular de Puerto Rico. Tiene que exportarla sí, nada menos que a un un islote, establecimiento en territorio continental norteamericano, sí. estadounidense, en Georgia. Y ahí se deposita y se lleva con barcazas, porque en Puerto Rico no se permite depositar ni un gramo de El esas rocash, el del rocash que rocazo. trajeron aquí, Incluso, precisamente porque la ley en Puerto Rico no permite el depósito del rocash, es decir, la ceniza de carbón, la enviaron para acá. AES sí, es la dueña de esa planta, ay, sí, sí, sí. lo trajo aquí, muy En gracioso. Samaná la tiraron,
Bueno, y lo depositaron cientos de toneladas en Arroyo Barril y en Montecristi. En Arroyo Barril produjo un desastre en la salud. La gente de Arroyo Barril, una parte de la población, se creyó, puso una demanda contra AES en Delaware, que ganaron. Sí, La población que demandó recibió 37 millones de dólares en 2016. Claro, no lo pagó AES, lo pagó el gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano había demandado a AES por la traída de esas cenizas, de ese rocaz. Y sí. entonces se transó el pleito por 6 millones de dólares. Y en la transacción, el gobierno dominicano cometió el error de comprometerse a asumir eh, eh, nuevas denuncias que surgieran contra esa ceniza. Entonces, a la hora de pagar, AES hizo validar, que se aplicara el acuerdo Sí, que hizo el gobierno sí. dominicano con AES, y entonces el gobierno dominicano tuvo que pagar los 37 millones de dólares a, Pero, a los afectados de Arroyo Barril. Enrique, ¿y qué de las membranas, los filtros? Bueno, estamos hablando de dos cosas. En la ceniza, a Celso Marrancini se le ocurrió, y antes de llegar a Celso, de colocar, para que esa ceniza no tuviera un mayor impacto, poner una membrana de plástico debajo, y entonces colocar la ceniza arriba de esa membrana de plástico, y después colocar encima de la ceniza la membrana, esa misma membrana de plástico, y entonces sobre esa membrana colocarle tierra y, y colocarle materia orgánica, es decir, hierba, ¿no? Y algunas plantitas. Bueno, como una solución, pero es una solución falsa, no es una solución correcta. Primero porque eh, en la medida en que la planta genera electricidad, quema carbón. Y al quemar carbón, deja ceniza. Entonces, tú no haces nada o haces muy poco con, con cubrir, tapar una parte de la ceniza cuando tú tienes nuevas montañas de ceniza, Oh, año por claro, año. Entonces, tú siempre vas a tener montañas de ceniza descubiertas al aire libre. Pero además, esta forma de tapar, de encerrar la ceniza, lo que hace es crear un ambiente al interior de la montaña, pues son montañas de más de 8 pisos y varios, de un tamaño de varios estadios Quisqueya, para que la gente tenga una idea. Lo que hace es crear más calor al interior y más humedad. Y entonces el lixiviado se produce con mayor cantidad, y ese lixiviado, es decir, la ceniza suda, ese liquidito, exacto. Penetra la tierra y va a llega a y va fondo, y penetra primero la membrana, porque se ha comprobado que esas membranas no son eternas, no pueden soportar la acción ácida del lixiviado, y penetra a la tierra, y contamina las aguas subterráneas. exacto, Y ahí, en esa zona, existe una gran reserva de agua potable, que es el acuífero de Valdesia. Y está amenazado. Nosotros no tenemos pruebas, porque no nos han permitido hacer las perforaciones para hacer los estudios, pero tarde o temprano ese lixiviado va a contaminar ese acuífero.
que es uno de los más grandes, por no decir el más grande, de la isla, de agua potable. Es decir, eso por un lado. Entonces la chimenea, para filtrar los metales pesados y quitarle acidez a los gases, existen unos filtros de punta. Nosotros mismos contribuimos, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, junto con 4 organizaciones europeas, logramos que las asambleas de accionistas de los bancos que financiaron. financiaron una parte del capital de Punta Catalina, con que se construyó Punta Catalina, establecieran, dedicaran una parte del financiamiento a un sistema muy, muy de punta para retener. Sí, sí, como una manera de, bueno, ya que vamos a hacer una planta de carbón, se transaron con nosotros, con el movimiento que estábamos en contra del carbón. Nosotros, bueno, vamos a garantizarle que al menos la contaminación aérea va a ser mínima. Hicieron y plantearon unos filtros excelentes, pero hubo la mala política de comprar carbón de Montana para hacer las primeras pruebas de Punta Catalina. Ese carbón es rico en cloro y ese cloro daña los metales. Los telares, corrompió los filtros. Y quiere decir que cuando Punta Catalina inició su funcionamiento, su operación en el 2019, ya los filtros no servían. Es decir, que a pesar de tener unos filtros excelentes, pero no servían, porque hubo una mala gestión, corrompieron los filtros. Y después de varios años de pelea, Celso Marrancini cambió los filtros, los compró muy caro, son 75 millones de dólares, pero lo compró no con el dinero de Odebrecht, porque quien dañó los filtros fue Odebrecht. Por tanto, bueno, tú eres ingeniero, o sea, hay un vicio de construcción que tiene que pagar la reparación del vicio, no es el propietario, es el que construyó. Entonces, bueno, nosotros tenemos sometido a Celso Marrancini y la gestión, porque han tomado dinero que es del pueblo dominicano para reparar los daños los de perfectos. Las malas decisiones. Exacto, cuando debiera ser Odebrecht. E incluso dejaron vencer la garantía que había depositado de 100 millones de dólares Odebrecht y pensar, Enrique, que originalmente esa planta eran unos chinos que la iban a hacer. No, los chinos eran una empresa dominico-china. Un consorcio. Iba a salir en 300 y pico de millones. Iba a ser. Bueno, ellos la estamos ofertando por 950 millones. Ahora. 950 millones. En aquella época. Finalmente, Odebrecht cobró, o por lo menos invirtieron, más de 4.000 millones de dólares. Ya lo saben. Eso. Y hay una auditoría financiera forense que establece que en esa inversión hubo más de 1.200, 1.400 millones de sobrecostos. Claro. Eso establecido por una auditoría forense que está en manos de la Cámara de Cuentas. Y no se ha hecho nada. No, porque hay demasiado. La corrupción sigue impune. Es que esa planta llegó, repartió dinero desde Brasil, pasando por México, Miami y por todas partes. Oye, hasta Nueva York llegó dinero. No, efectivamente, en diciembre del 2016, en Nueva York, Odebrecht confesó, apretado por los yanquis,
casi bajo tortura, confesó que había repartido sobornos no solamente en toda América Latina, Sí, aquí repartió 92 millones, eh, inicial, por lo menos 92 millones, y a África, y en África. sí, Y sabemos que esa planta se hizo a carbón y se contrató a Odebrecht porque Danilo Medina necesitaba dinero para su segunda reelección. La sí. de, que él ganó La del 16, la del 16. exacto, para las elecciones del Sí, 16. y la Y inauguró en el gran parte 19. del financiamiento de esa reelección Salió de provino ahí, de ahí. salió de ahí. De ahí, de ahí. Y bueno, es bueno anotar que nosotros, junto con otras 3 o 4 entidades dominicanas, hemos estado desde hace un par de años, 3, 4 años, eh, presionando, solicitando al Ministerio Público, es decir, a la Procuraduría General de la República, que se abra investigación sobre la corrupción del consorcio de Odebrecht en Punta Catalina. Y no quiso Jean Alain hacerlo, pero tampoco doña Miriam. Y ahora le hemos hecho la misma solicitud a la nueva procuradora, que es Jenny eh, Berenice. eh, A Jenny Berenice. sí, Reynoso, exacto. Ella es santiaguera como tú, Virilio, tú no eres santiaguero. Sí, sí, Allá, santiaguera. Pero es que con ellos pueblana dirán, tuya. Aunque es más Virgilio y joven, Enrique, creo que es más joven que tú, Sí, mucho más joven, mucho más y, joven. no, ellos Poesía dirán, mía. y que una santiaguera elegante, te gana mucho piropo. Eh, Sí, sí, Pocahontas le decían sí. cuando comenzó. Bueno, pues, señores, pero lo miren. importante no es la belleza física, Eh, sino su capacidad. Es una persona que se le reconoce solvencia y eh, capacidad. Pero y determinación. aunque nos recibió antes de que ella fuera, cuando Miriam Germán era era la procuradora, y nos dijo que estaba abierta a hacer la investigación, incluso nos informó la Procuraduría había contratado 2 abogados brasileños para impedir que Odebrecht no pagara la deuda que tiene, el compromiso que hizo de pagar más de 400 millones de dólares con tal de que no lo persiguieran. Es decir, el acuerdo de lenidad que se hizo para que el Estado Dominicano no lo persiguiera penalmente, no persiguiera a la empresa. Pues Odebrecht dejó de pagar y entonces se declaró en quiebra y estaba haciendo la diligencia, la gestión de que la quiebra incluyera la deuda pendiente con el Estado Dominicano para no pagarla o pagar Claro, un poquito. Son unos tiguerazos. Entonces, Tiguerazo. Jenny Berenice nos informó que había contratado 2 abogados brasileños, un bufete brasileño, para que impidiera eso. Y nos prometió que iba a solicitar de la Cámara de Cuentas que le pasaran la auditoría financiera forense para entonces abrir indagatorias. Pero hasta la fecha no sabemos si eso ha sucedido. Es decir, no tenemos noticia de que se haya abierto. a lo mejor en un futuro se vea en una película algo, una peliculita esa de mafioso, Miren, se diga señores, algo. hemos llegado a la mitad del programa ya, aunque Oh, ustedes no lo crean. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar, entre otras cosas. Medrano escribió un artículo muy interesante de los países donde punteros que tienen plantas más o menos parecidas, o sea, termoeléctricas, los principales países que poseen este tipo de plantas. Pero vamos a hablar de posibles soluciones, de cuáles son las posibles soluciones a este problema y a ver si
si ustedes tienen conocimiento de en estos países, si han buscado algún tipo de solución para este terrible problema que causan las plantas, este tipo de plantas termoeléctricas. Pero por ahora, primero vamos a la pausa y ya regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Sí, señores, en el periódico digital quisqueyausa.com va los últimos artículos de esta semana. El artículo del maestro José Vázquez, ¿a quién se le pega la galleta? Ese es el último artículo del maestro José Vázquez. La información que nos mandó Enrique de León esta semana: denunciarán ante Naciones Unidas negativa del Ministerio de la Presidencia a propiciar instalación de mesa de diálogo y concertación para conocer daños causados por Punta Catalina. Esa información nos la envió Enrique de León. Y el último artículo que salió esta semana de Ramón Medrano, que con eso vamos a iniciar la segunda mitad del programa. El último artículo de Medrano: ¿cuánto contaminan las emisiones de las generadoras eléctricas carbón? Y ahí Medrano hace mención de algunos países que son los punteros que tienen más plantas termoeléctricas. Pero ahora, señores, vamos a pasar un video que nos mandaron, que nos invitaron a nosotros a presentar nuestras obras SEMA RD, donde los autores podremos presentar nuestras obras aquí en Miami. Eso será mañana sábado. Miami está en CEMAR 2025 con los autores Ludin Santana, Pieter Santana, Nancy Mejías, Genoveva del Orbe, Eugenio Fortunato, Virgilio García, Rafael Matorel, María Palitachi, Osvaldo Fernández, José Vázquez, Alba Weber y Mónica Monique. Te esperamos. Y también esa misma actividad se va a estar llevando a cabo también en Queens, New York. Allá en Queens, New York, la misma actividad, pero en Nueva York. Esa está organizada por Juan Nicolás Tineo. SEMAR RD, esa es en Nueva York, en Queens, New York. Bueno, pues señores, ya estamos en la segunda mitad del programa y vamos a empezar a hablar con ustedes para que nada, tal como dijimos anteriormente, aquí vamos a hablar de algunos países que son los punteros. Medrano, tú escribiste un artículo muy interesante sobre eso. Pero mira, de León, el último artículo que tú nos enviaste
sobre una denuncia a las Naciones Unidas por una negativa. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Están esperando? ¿Qué ha pasado con esa? Bueno, mira, esa declaración surgió porque habíamos llegado a un acuerdo con la Cancillería de la República, de la Cancillería Dominicana y con el Ministerio de la Presidencia de establecer una mesa de diálogo y concertación, acuerdo que se había hecho con las Naciones Unidas en el año pasado o antepasado, ¿no? Entonces, frente a la denuncia de los daños que estaba produciendo Punta Catalina. Entonces, se había acordado que en lo que se buscaba una solución definitiva a la contaminación de Punta Catalina, se debía montar una mesa, en parte para oír a la población qué soluciones aportan, ¿no? La gente, qué solución aporta Punta Catalina, pero también escuchar y discutir y llegar a acuerdo negociado de cómo disminuir la contaminación, de cómo reducir los daños que causa Punta Catalina y cómo pagar, indemnizar a los afectados, porque la gente pierde dinero. Entonces se quedó en establecer esa mesa y se designó a un funcionario, a un viceministro del Ministerio de la Presidencia para que convocara y armara ese mecanismo de diálogo y concertación. Y en vez de hacer eso, lo que hizo fue lo que se acostumbra entre los politiqueros de este país, tratar de comprar a los compañeros, a los más pobres, con dádiva, con pensioncita de 6,000 pesos, con tal de que no siguieran reclamando la mesa y que se le pague los daños que ellos han sufrido. Entonces, denunciamos esa situación y, pues claro, paramos cualquier relación con ese señor. Y entonces amenazamos poner la denuncia delante de las Naciones Unidas, con quien el Estado Dominicano se comprometió a hacer la mesa de diálogo y concertación. Entonces resulta que en este momento está visitando al país una misión de Naciones Unidas, un relator especial con su equipo, para investigar los tóxicos, los impactos de tóxicos que existen en el país. Es decir, un especialista en sustancias tóxicas. Y entonces va a escuchar, va a analizar lo que está pasando en Punta Catalina. También hoy incluso ellos tuvieron esa delegación, esa misión estuvo en el campamento de los encadenados, de los campesinos en Cotuí, que están resistiendo a Barry Gold, que quiere construir una gran presa de colas, que los campesinos se resisten a que se construya. Y entonces el lunes esta misión va a ir a la provincia de Peravia a ver todos los impactos de que está causando Punta Catalina y analizarlo. Como también irán el miércoles 20 a San Francisco, a la provincia de Duarte, a analizar los impactos de la fumigación aérea, de plaguicidas que se hace en la provincia de Duarte sobre los arrozales, pero que están afectando a los centros docentes y claro, y a las comunidades. Claro. Bien, vamos a tomar esta oportunidad para saludar al maestro José Vázquez y después pasamos contigo, Medrano, sobre lo que habíamos hablado. Buenas tardes, maestro Vázquez, ¿cómo está usted? Mucho trabajo, ¿eh? Buenas tardes, sí, venía escuchando a estos dos ilustres
Digo, Gracias, don Ilustre. yo tengo que entrar, aunque sea, a poner un poco de sazón musical. No, muchas buenas tardes a ustedes, dos ilustres profesionales que la verdad que traen muy buenos mensajes para nuestra teleaudiencia. Saludo a Virgilio, a Vilma, a nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, que anda por aquí por Miami, pero no se ha dejado ver. Nuestra querida Luisa Sánchez. Vamos a ver mañana. Ok. Y bueno, el tema muy interesante, muy interesante. La verdad que venía escuchando y creo que hay muchas cosas importantes que decir y que anotar. Simplemente entro, los saludo. También pido a los que están en las diferentes plataformas que compartan, hagan un clic para compartir, porque nosotros que... La campanita. Sí, temas como estos son importantes que se conozcan porque en las redes sociales hay tanta porquería que cuando hay una cosa como esta debiese tener miles y miles de views, pero lamentablemente Pero hay que seguir, hay que seguir. hay Pero que tenemos seguir. que seguir, como dice Claro, Medrano. hay que seguir. Sí, sí, sí. Bien, gracias, maestro Vázquez. Gracias. ¿Qué decía ahí? Mira, Yo sé que Virgilio, ustedes los oiga. viernes son muy ocupados. Medrano, Sí. háblanos sobre ese último artículo tuyo, Medrano. Mira, tú hiciste una pregunta ahorita. Dijiste que qué se puede hacer. Yo te voy a decir algo, mira. Si hay un mal diseño desde el principio en cuanto a la distancia de los poblados y de los cultivos, hay que hacer las cuestiones como la hace China o como la hizo Estados Unidos. Mira, en los Estados Unidos, la mayoría de las plantas, de las 300 y pico que tienen ellos a carbón, están en el centro del país. Por eso le pregunté a Enrique el asunto de los vientos y la distancia. Están centro-oeste, que por ahí están todos esos desiertos. El desierto de Utah, el desierto de esto. Entonces, esa actividad de las plantas a carbón no llegan a los poblados. Y parece que no llegan a los cultivos de trigo, de maíz y de esas cosas. Obviamente, eso es un país súper desarrollado y ellos tendrán sus filtros con membrana, los cambian cada cierto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, los chinos y los indios tuvieron que pasar muchísimos problemas porque ahí murió mucha gente enferma, niños que nacieron deformes todavía por el asunto de la contaminación al carbón, porque esas son sociedades que están sobrepobladas y donde quiera hay 2 millones, 7 millones de gente y se bañan en los ríos, comen y hacen de todo en los ríos. Ha cambiado algo eso en China, pero los chinos, cuando detectaban un error, ellos desviaban los ríos y si tenían que sepultar 3 o 4 poblaciones, las sepultaban y las mudaban. Nosotros no podemos hacer eso. Nos costaría demasiado dinero estudiar un sitio donde poner a Punta Catalina, porque no podemos cerrarla y abandonarla, una inversión así. Eso por un lado. Mover a toda esa gente de ahí, de Nizao y de Baní, ese es otro problema. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es lo que dijo mi estimado, que hay que tener una programación para poner esas membranas y ese rocage habrá que llevárselo en una barcaza, no sé, a un islote, tal vez hacer un hoyo grande ahí en Beata, porque en Beata no hay una gran flora ni fauna, los bubíes. Hacer un hoyo ahí en Beata y comenzar a tirar eso ahí, digo yo. Bueno, Medrano, mira, nosotros estamos planteando que la ceniza de Punta Catalina sean llevadas a donde la llevan los puertorriqueños, donde ICE lleva la suya. A Georgia. En Georgia. Sale más barato llevar la ceniza ahí que el costo de la membrana. Porque también con la membrana hay un negocio turbio, porque se la dieron sin licitación pública internacional a los H
porque aquí todo es un negocito. Todo Sí, es, aquí reparten. sí, dijeron que eran los proveedores únicos, lo cual es un disparate. Eso, eso es inaceptable. Entonces sale más barato llevarlo a Georgia que utilizar las membranas para tapar esa Yo ceniza. quiero que tú me digas, Enrique, ¿cuáles son estas partículas que contaminan, que yo la conseguí por aquí? TSP, PM10, P2 y HG. HG es el mercurio, eso lo sabemos. No, bueno, hay gases y hay micropartículas. Hay dos tipos de micropartículas, una muy fina, 2.5, que es la más Sí, peligrosa, y la tengo una aquí. que es de 10, que Sí, sobre todo PM10. esa sale principalmente de la loma de ceniza. Entonces, otra solución, nosotros sobre las emisiones, estamos planteando que se regule, que se baje las emisiones. En este momento, Punta Catalina dice que emite de esos dos gases que mencioné, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, 400 miligramos por NM3. Nosotros decimos que hay que bajarlo a 150 y miligramos NM3, que es el estándar europeo y de la Organización Mundial de la Salud. Y por el otro lado, los metales pesados de la chimenea no deben pasar de 10 miligramos por NM3. Punta Catalina, la primera planta está sobre 20, la segunda está en 10, está bien, está Ok, bien hasta ahora. ok. Entonces, y claro, eso hay que hacerlo mientras se sustituye el carbón. Nosotros durante años estuvimos planteando lo que Ciclo la combinado. mayoría de las plantas de carbón de los Estados Unidos que pasaron de carbón a A gas gas. natural o gas fósil. Pero ya eso no es posible, porque el gas es, es, eh, es- está carísimo y escaso, y tiene un comportamiento en el mercado muy inestable. Así que eso no es solución. La solución es finalmente sustituir eh, el carbón, la electricidad generada por carbón en Punta Catalina, por electricidad generada por sol, viento, Bunker C. batería, es decir, por energía renovable. Incluso nosotros hicimos un estudio y se lo mandamos a Celso Marrancini del costo de eso y cómo hacerlo a través de los bonos verdes, e incluso con la ayuda de la ayuda del Tesoro norteamericano. Incluso Biden ofreció un plan en ese sentido, pero ya eso no es posible con el amigo Trump, que, Amigo Trump. que ya la era dorada de Trump es la era dorada de los fósiles. Así que ya la energía renovable, Trump es enemigo de la energía renovable, lo cual va a representar un gran atraso para los Estados Unidos. Y Sí. esto es posible hacerlo si hay un plan agresivo del Estado Dominicano por sustituir los fósiles con energía renovable, sobre todo con sol, viento y baterías. Yo tengo una pregunta, si se puede. Adelante, adelante. Entiendo esos conceptos. Bueno, lo entiendo, no, lo estoy aprendiendo. Pero hay un aspecto que quizás no tiene que ver con tanto lo que contiene en sí esos elementos, sino algo que tiene que ver con el mal uso de nuestra energía y además el abuso de nuestra energía. Yo pienso que también nuestro país tiene ese grave problema, que mal uso y el abuso. Entonces, quizás si empezamos por eso primero, a lo mejor encontramos una solución, digo yo, no sé, Sí, profesor, usted tiene neófitamente. razón. Usted sabe que la electricidad aquí es un negocio de una mafia. Una mafia. Es decir, la generación eléctrica de este país está en manos de un pequeño grupo que incluso no permite eh, eh, el libre mercado.
Es decir, tienen monopolizado el mercado e incluso en la energía renovable. Y es un ellos haitiano que el mayor de eso. ellos que producen con fósiles, es decir, con gas y con petróleo, con derivados de petróleo, ellos están también en el mercado de las renovables. Ellos han entrado al mercado de las renovables y no permiten, han hecho todo lo posible por impedir la proliferación de los paneles solares en techo, porque ellos consideran que eso es una competencia contra ellos. Porque Sí. efectivamente ellos quieren generar la electricidad toda, incluso la renovable, para ellos venderlo al precio que ellos consideran que deben pagarle esa electricidad. Yo Que acabo, nadie se desconecte. Luis Abinader no se atreve a romper con ese monopolio, no se atreve a romper con esa mafia. Miren, señores, esto extremadamente interesante el tema. Esto hay que darle seguimiento. No, este aspecto, Virgilio, es un mundo. Lo que ha abierto el profesor es un mundo que nos llevaría todo un programa para describir bien esa mafia y explicar cómo opera y cómo tiene el respaldo del Estado dominicano, del gobierno y Porque el Estado se beneficia, porque el Sí. Estado boronea. no el Estado, los funcionarios del Estado. Los Eso sí, funcionarios, los que están ahí. Funcionarios del Estado. Entran Miren, también en señores, el negocio. Ustedes saben hemos cuánto dinero se paga el país por ese monopolio en 2.000 millones de dólares anuales. Claro. Por Pero su- oye, por su- Enrique, por- cuando el presidente Fernández asumió por primera vez, él tiró una cifra que ustedes no se acuerdan de eso, en aquella época, que parece que fue el profesor que se la sopló. Y los cálculos, sí, el Leonel Fernández dijo que en el país la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos al año. En el 96 dijo eso. así es. Y estamos, ahora tiene que andar por los 400.000 millones al año. Bueno, el punto es que hay Luis ganó las elecciones, Luis Abinader, bajo la promesa que iba a combatir la corrupción. Y todavía no hay un solo corrupto, corrupto preso. con una. Bueno, ha habido presos porque Estaban de vacaciones, era. Condenado. lo que No hay hace el condenado. proceso. No hay Pero, condenado. es decir, pero no hay todavía un solo condenado No, de manera definitiva. No hay. no. Y tal vez no la haya. Y mira, el abogado que él nombró como jefe para recaudar los fondos, ahora se fue a defender al dueño de Yesé. Antonio, señores, es se ha otro puesto caso interesante que esta deberíamos última parte. conversar. Se ha puesto muy Yes, interesante, pero se nos acabó el tiempo. Sí, El perfecto. verdugo ya llegó. Miren, gracias Medrano, gracias De León, Maestro Vázquez, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Enrique, antes que te vayas, yo estaba hablando con Medrano fuera de cámara, que la próxima vez, la próxima ronda, digamos en unas 4 semanas aproximadamente, vamos a variar el tema. Estuvimos hablando fuera de cámara, Enrique, la primera vez que tú viniste, del origen de los apellidos. Oh, Y yo quiero hacer una tertulia, me gustaría una tertulia. pero sería bueno conseguirnos un experto. Pues yo no sé. No, nosotros mismos. Nosotros Pero mismos aquí. tal vez yo pueda Este conseguir a alguien programa se que caracteriza. aporte un aspecto más científico. Ni izquierda ni derecha, Enrique, manca, este programa se cachafú. caracteriza. Esto es una tertulia, Esto no es una conferencia. No. Vamos a hablar nosotros mismos. Origen de los apellidos y vamos a Pero hablar de. hay especialistas que hacen árboles genealógicos. Árboles genealógicos, sí. De apellidos. Pero Vamos a la hablar inteligencia también de artificial, los. oye,
pudiéramos invitar a uno de ellos. Por ejemplo, yo, Bueno, si tú conoces a alguien, bienvenido. bueno, a ver, ¿Cómo y no? Yo conozco a uno. Te vamos a dejar de esa tarea para dentro de 4 pero o yo a 5 sus semanas. órdenes, yo puedo hablar lo que sé, pero Sí. no, Podemos invitar a Deep Sea. no soy una autoridad. No, mira esto, y hablar también, yo quiero que la mitad del programa hablemos de eso, de los apellidos. Maestro Vázquez va a hablar del origen del apellido Vázquez, de dónde viene y todo lo demás, ¿usted me entiende? O de unos partidos de Vasco, creo vaqueros. que es Vázquez, Vasco, por eso viene el Vázquez. Bueno, el primer apellido, el primer apellido, según la Biblia, fue el apellido Pérez. Pérez. Sí, porque Dios le dijo, le dijo a Adán y a Eva, ustedes perecerán. Pérez. Apellido. Mira, y también vamos a hablar ese mismo día también de dominicanismos. Bien. Cada cual que me traiga por lo menos unos 3 o 4 dominicanismos. La primera mitad vamos a hablar de los apellidos y la segunda de dominicanismo. Pero ya eso va a ser por un chin, 4 o 5 semanas. por un chin. Medrano escribió un artículo sobre eso, hablando de Foucault y 2 o 3 cosas de esas. Escribió Medrano un artículo. El guabá. El guabá. Pero ya, eso es una tertulia para eso. Gracias, Medrano. Gracias, De León. Gracias, Exacto. Maestro Vázquez. Así que feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias. Un placer. Entonces, ahora el Maestro Vázquez va a presentar, y quédense ahí para que escuchen la audiencia en vivo. ¿Cuántas personas en vivo al final? Después que el Maestro Vázquez nos presente la canción. Adelante, Maestro Vázquez. Bueno, esta canción es un bolerísimo, buenísimo. Un bolero bien romántico. Se lo voy a dejar para que terminen el viernes con una botellita de vino o una copa de vino. Mira, Maestro Vázquez, a propósito, ahí lo mandan a corregir a usted. Que Sí. lo mandaron a corregir, que la canción que presentó ayer, que el autor no es Alberto Cortés. Así que hablamos de eso. No, mañana. no. Si yo dije en el programa que era Violeta Parra. Violeta Parra. Eso mismo le pusieron por ahí. Otra cosita es que terminando con el tema, Enrique, tú sabes que aquí ya recibimos, yo no sé si Vigilo lo recibió, de la FPL, que es la que provee la energía eléctrica, ya recibimos una carta que dice que cualquier daño en un huracán fuera de la casa, o sea, los conductos eléctricos, los conductos de agua, cuesta $6,000 arreglarlo de parte de nosotros. O sea, que ellos no tienen que ver con nada que pase afuera de la casa, sino que nosotros tenemos que pagar por eso. O sea, que mira cómo se lleva la energía aquí. Así que bueno, escuchen esa canción, disfruten, que tenemos programa para adelante. Ok. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito saber de tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa, porque me quedan muy pocos caminos
Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos motivos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener alguito, aunque sea un poquito, contigo. Ahí teníamos al maestro Velázquez, Algo Contigo, autor Chico Navarro. Bien, pues de inmediato hemos llegado al final del programa, pero antes por aquí tenemos a Vilma. Vamos a ver, Vilma, cómo tuvo la audiencia hoy. ¡Wow! ¡Oh! Pero eso está duro. Adelante, 40.512 personas. 40.512 personas hoy. Oye, pero Wow. estamos avanzando, maestro Vázquez. Ay, qué lástima que Pablo no esté aquí hoy. Ay, ay, ay. Mira, los viernes, maestro Vázquez. Es todo no, lo no, que tiene que ver A lo mejor va para Candela. contenido del programa. Pero los viernes estamos. A lo mejor va para temprano. Candela, Pablo. A lo mejor. Se van a juntar ya en Candela, seguro. Porque Bueno, seguro que Luisa va con él para allá. oye, me imagino. Lo más probable, lo más probable. Nosotros estamos en viaje, maestro Vázquez, o sea que no vamos para allá. Bueno, Nada, pero nos vemos mañana. Mañana. está Vamos bien. a Sí. recoger a Pablo. Pablo va. Ok, bueno. Nos vemos, disfruten. Me saluda Ok. a toda esa gente por allá. Gracias. Bien, señores, pues nada, hemos llegado al final del programa. Como siempre, encantado. Gracias por su audiencia. Vamos en aumento. Eso está fantástico. Qué bueno, qué bueno. Y nada, nos tenemos que despedir como siempre, como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Decía, hasta mañana si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos, en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.